Vamos a analizar la palabra fe desde una perspectiva hebrea. Así vamos a descubrir lo que realmente significa este importante concepto. Si ves todo el video, estoy seguro que será de gran revelación y bendición para tu vida. La Escritura dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Elohim. Así que no hay manera que agrademos al Creador si no tenemos fe. Desafortunadamente, la palabra fe es una de las más incomprendidas en la Biblia. En la actualidad se utiliza esta palabra de fe de manera incorrecta, lo que se traduce en una manera incorrecta de ejercer la fe que el Creador espera de nosotros. Se tiene una idea de que fe es simplemente creer, una simple creencia. Pero si pensamos que fe es creer, entonces recordemos que en la Biblia dice: tú crees que Elohim es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Esto está en Santiago 2:19. Pero el que los demonios crean no los hace agradables al Creador. Entonces, creer no es igual a fe y no es suficiente para agradar al Creador. También se nos ha enseñado que fe es tener la firme creencia de que lograremos algo que deseamos. Pensamos que tener fe es cuando decimos que nos irá bien con algo, que se cumplirá algún deseo que tenemos, pero esto no es fe, estamos confundiendo fe con optimismo. También llegamos a creer que fe es obligarnos a creer algo con mucha fuerza y hacer vanas repeticiones de que las cosas que queremos van a suceder. Y al final terminamos convenciéndonos, pero esto tiene otro nombre, se llama autosugestión, o puedes llamarlo esperanza, pero no es fe. Lo importante es tener muy claro lo que fe significa para nuestro Creador y cómo espera que sea mostrada esta fe, la fe que es viva. Porque si no tenemos la fe correcta, no podemos agradar a Elohim. El versículo más utilizado para explicar lo que significa la fe es Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 nos dice: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con este versículo se ha dado a entender que se trata de creer algo que no se ve, pero en realidad no hemos entendido correctamente. Si leemos bien este versículo, la fe no es lo que se espera, tampoco fe es lo que no se ve. Es decir, la fe no es invisible ni es algo ciego. No se trata de algo que estamos tratando de conseguir. Lo que sí dice este versículo es que fe es la certeza y es la convicción. La certeza habla de algo seguro y la convicción de algo que es verdad. Así que vamos a desglosar este concepto de fe para que podamos analizar si estamos llevando una fe viva. Para poder examinarnos si estamos en la verdadera fe, necesitamos entender qué quiere decir realmente esta palabra. Dice Hebreos 10:38, mas el justo por la fe, que en griego es pistis, vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. La palabra griega para fe es pistis, que significa fidelidad o constancia, no creencia ciega. Se utilizó pistis porque al plasmar el pensamiento hebreo al griego en el Brit Hadashah o pacto renovado, se utilizó pistis como la palabra más cercana a la palabra de fe en hebreo, que es emuná. El autor de Hebreos, cuando dice el justo por la fe vivirá, está citando el versículo de Habacuc 2:4 que se escribió originalmente en hebreo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, por su emuná, vivirá. Emuná es la palabra número 530 en la concordancia Strong. Emuná quiere decir firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. La Biblia nos dice que es una cualidad del carácter del Creador. Así lo podemos leer en los siguientes versículos. Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Yah no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, su emuná. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Elohim es fiel, Elohim de emuná. No practica la injusticia, él es recto y justo. La palabra en griego para fiel es pistos, que viene de la raíz pistis y como he dicho significa fidelidad. Así que leemos en 2 de Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, él permanece fiel, pistos. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces la fe no es una simple creencia, no tiene sentido decir que el Creador cree. Más bien quiere decir que el Creador tiene fidelidad. La palabra fe tiene que ver totalmente con una cualidad del carácter de Elohim y recordemos que dice Efesios 5:1, ser imitadores de Elohim como hijos amados. Emuná significa fidelidad y firmeza. Para tener esto muy claro vamos a ver cómo es utilizada la palabra emuná en otros versículos. Proverbios 28:20, el hombre fiel, el hombre de emuná, recibirá muchas bendiciones. Salmos 36:5, Yah,
hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad, tu emuná, alcanza hasta las nubes. Éxodo 17:12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, emuná, hasta que se puso el sol. Segunda de Crónicas 19:9. Y les mandó diciendo: habrán de proceder con temor de Adonai, con fidelidad, emuná, y con corazón íntegro. Estos son solo algunos versículos donde aparece la palabra emuná en la Biblia, y podemos decir que el significado es actuar con fidelidad, con firmeza, con constancia y con verdad. La palabra emuná, en sus raíces hebreas, nos brinda una perspectiva mucho más completa, profunda y real de su significado. Esta palabra tiene 3 raíces en hebreo. Emun, que significa confiable o fiel, describe a una persona que guarda y transmite la verdad. Y lo podemos leer, por ejemplo, en Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Emun. La segunda raíz en hebreo es amán. Amán significa levantar, mantener, permanecer, confirmar, cumplir, ser leal. En Números 12:7 dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel, amán, en toda mi casa. Aquí la Biblia describe a Moisés como alguien fiel, constante y leal. De la misma manera, en el libro de Nehemías se describe que Abraham era fiel utilizando también esta palabra. Nehemías 9:7 y 8. Tú eres, oh Yah, el Elohim que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel, amán, su corazón delante de ti. La tercera raíz es amón, que quiere decir alguien que está desarrollando una habilidad como en entrenamiento. Esta palabra se utiliza para describir a una persona que ha perfeccionado un oficio o disciplina con constancia y práctica, aquel que se ha convertido en un experto, por ejemplo un artesano, que cada vez perfecciona su oficio para actuar con habilidad. Lo leemos así en Proverbios 8:30, que habla de la sabiduría. Proverbios 8:30. Con él estaba yo, la sabiduría, como un artífice maestro, amón. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Algo muy interesante es que amón es la raíz de otra palabra importante para la Biblia, emet, que en hebreo significa verdad. Esto nos sugiere que la fe está muy ligada a la palabra verdad, como algo que se practica día a día para llegar a la altura del varón perfecto. Efesios 4:14 y 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Mashiach. Este versículo nos dice que debemos llegar a la altura de alguien que se ha perfeccionado en la emuná, aquel que sigue la verdad en amor y que es fiel a esa verdad, y no a cualquier doctrina de hombres que tienen el objetivo de engañar o hacer caer en el error. Nos dice que debemos seguir, practicar, estar firmes y fieles a la verdad. Entonces, según las raíces hebreas de la palabra emuná, significa llegar a ser una persona fiel y confiable, porque permanece o es firme en la verdad, y que es una cualidad que se desarrolla con la práctica y la constancia, como si se tratara de una labor o una disciplina. Santiago 2:22, refiriéndose a Abraham, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y aquí está la gran diferencia entre la fe ciega que se promueve el día de hoy, desconociendo la Escritura, entendiendo la fe como una simple acción de creer o desear algo con optimismo, y esta fe verdadera, la fe de la Biblia, la fe desde la perspectiva del Creador, la fe que nos lleva a ser libres por la verdad. Si fe quiere decir fiel a la verdad, ahora necesitamos saber qué significa la verdad. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nota que aquí describe la verdad como algo que se practica, que se hace, que se ejecuta. Aquel que no practica la verdad es igual a considerarlo una persona que no es fiel, es decir, que no tiene emuná, no tiene fe. En Tercera de Juan 1:4 dice:
no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, la verdad también se entiende como un camino. Ser una persona fiel es aquel que camina en la verdad, como el rey David, que escribió el siguiente versículo. Salmos 119:30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. En este salmo, David nos da una pista de lo que significa caminar en la verdad, es decir, poner los juicios del Creador delante de nosotros, que es igual a vivir conforme a su Torá, a sus mandamientos. La misma Biblia aclara contundentemente qué es la verdad en las palabras de Yeshua, cuando ora por sus discípulos. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También el salmista lo plasmó en el siguiente versículo, Salmos 119:142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, tu Torá, la verdad. Aquí nos enseña que la palabra del Creador, la ley o Torá y la verdad son lo mismo. Yeshua dice en Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, si son fieles, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice Yeshua que si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y esta verdad nos dará libertad. Esto ya lo enseñaba el rey David cuando escribió lo siguiente, Salmo 119:45. Guardaré tu ley, tu Torá, siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. La libertad la encontramos en la fidelidad a la verdad, es decir, guardar la Torá del Creador, poner delante de nosotros sus mandamientos. Esto es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de fe, ser fieles a la verdad. Significa ser fieles a la palabra, la voluntad y la Torá del Creador. Como creyentes en Yeshua, somos artesanos y necesitamos perfeccionar nuestro oficio de la fe mediante la práctica, actuando con fidelidad a la voluntad de Elohim, a su Torá, siendo firmes en el cumplimiento de sus mandamientos. Este entendimiento de fe como fidelidad a la voluntad del Creador hace que los siguientes versículos que vamos a leer tengan más sentido. En Romanos 10:17 nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. En Santiago 1:22 y 23, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este versículo vamos a conectarlo a otro para entender qué tipo de obras son las de la fe. Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. La fe actúa mediante el amor, y el amor en la Biblia significa guardar los mandamientos. Leamos 1 Juan 5:3. Este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. Esto nos aclara que para desarrollar y fortalecer nuestra fe necesitamos guardar los mandamientos del Creador, lo que es igual a ser hacedores de su palabra. Vamos a leer de nuevo Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mucha atención, no dice cualquier persona por la fe vivirá. Esto quiere decir que la fe es una cualidad de alguien que es justo. Dice, el justo por su fe vivirá. Y la misma Biblia nos responde quién es considerado justo a los ojos del Creador. Romanos 12:13. No son los oidores de la ley, la Torá, los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Hay otro versículo que nos dice que los justos son los que guardan la verdad. Isaías 26:2. Abrir las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Entender que el justo es aquella persona que oye y hace la Torá, hace la voluntad del Creador, nos revela el significado de este versículo. El justo, por cuanto ha sido fiel a la verdad, vivirá. La fe es una cualidad del justo, como imagen y semejanza del Creador. Es la fidelidad a la verdad, practicar con firmeza la verdad del Creador. Ahora pensemos lo siguiente, si tener fe es ser fiel a la voluntad del Creador, entonces como creyentes no podemos decir que tenemos fe y a la vez mentir, porque al mentir estamos incumpliendo la Torá. No podemos tener fe y criticar a nuestro hermano.
No puedo tener fe y guardar odio en mi corazón porque la Torá me instruye a amar al prójimo como a mí mismo. No puedo tener fe y buscar los placeres del mundo. No puedo tener fe y a su vez descuidar mi matrimonio porque la Torá me enseña a amar a mi esposa. Decir que tengo fe y no hacer o poner por obra los mandamientos del Creador que el mismo Yeshua nos reafirmó y cumplió no tiene sentido. No es congruente con lo que realmente significa fe. Emuná es fidelidad y firmeza a la verdad, una cualidad del carácter del Creador y la cualidad del carácter que debemos aspirar. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.